Muy buenas noches, estamos hoy día 10 de diciembre del 2025, son las 17 horas y 8 minutos. Es realmente una bendición poder estar acá compartiendo la palabra de nuestro Señor. Seguimos ahora con el libro de Daniel y vamos a revisar los capítulos 7 y 8. Como recordarán, en el capítulo 2, eh, Daniel interpreta, recibe la visión del sueño que tuvo Nabucodonosor, se lo repite y luego interpreta el sueño conforme lo que el Señor le muestra, ¿no? Hemos visto en un capítulo anterior cómo el rey Belsasar, la imagen en la pared, el dedo que lo marca, Mene, Mene, Tekel Upharsin, en que es tomado el imperio babilonio, habiendo sido nombrado Daniel el tercero del reino, ¿no? Este capítulo 7 es anterior a ese capítulo. Miren acá, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Acuérdense que Belsasar fue muerto esa noche de la escena que tuvo esa visión, murió ese día y entraron los medos persas, ¿no? Esto es antes. Entonces, otra vez. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Esta traducción de visiones de su cabeza en su cama, en las otras traducciones un poco más modernas, dice sencillamente, tuvo un sueño y visiones estando en su cama. ¿Sí? O sea, visiones en su cabeza no era que veía hacia afuera, sino que era como una revelación, ¿no? Y enseguida, o sea, apenas lo tuvo, enseguida escribió el sueño. Y este es el resumen del asunto. Daniel habló y dijo, estaba mirando en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Habla del viento del norte, el sur, este, el oeste, y en otra traducción dice los vientos del cielo en general, ¿no? Agitaban el gran mar. Y cuatro grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Acordemos en la estatua, la cabeza uno, el tórax dos, el vientre y los muslos tres y las piernas cuatro, que eran cuatro eh, reinos o imperios, ¿no? Acá habla de cuatro bestias. La imagen que tenemos que tomar es la imagen de la estatua con la cabeza de oro y todo, es como el mundo ve a los imperios. Lo ve poderoso, sabio, fuerte, parado, etcétera. Pero aquí es como Dios los ve más espiritualmente. La imagen de ambos es la misma relación, los mismos imperios, pero con visión diferente de cómo ve Dios y cómo se ve en el mundo del espíritu. Ok. Cuando hablamos algo que sale del mar, el mar simboliza en la Biblia a las naciones o al mundo. O sea, del mundo, de las naciones, salen estas bestias, salen estos reinos, estos imperios, o sea, del mundo. Sí, eso significa el gran mar, ¿no? Entonces salieron cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra, que subían el mar. En otras palabras, vienen del mundo y salen, se forman nuevos imperios. Vamos a ver ahorita eso. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, o sea, la sacaron de la tierra, luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿Se acuerdan de rey Nabucodonosor en un capítulo anterior cómo él perdió la cordura? Le fueron arrancados sus alas, fue levantado del suelo y se quedó sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Puede haber más interpretaciones, pero esa es una de las tantas posibilidades. Nuevamente, después la van a explicar con más cuidado cada detalle, vamos a ver cómo encaja y es el imperio babilónico. Ahora lo va mencionando y luego lo explica mejor. Y aquí, que otra bestia, semejante a un oso, se levantó a su lado. Tenía tres costillas entre sus dientes y le fue dicho así al oso, levántate, devora mucha carne. O sea, tenemos un león con águilas, un oso, que es la segunda bestia, y después de esto yo miraba
Y aquí otra bestia, como un leopardo, que tenía en sus espaldas cuatro alas de ave. Esta bestia también tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Sí? León, oso, leopardo, este último con alas y cuatro cabezas. La anterior era una sola cabeza, la bestia, el oso, dice que comió tres, tenía tres costillas. Ok, y después de esto, de esas tres bestias que vio, miraba la visión desde la noche y aquí una cuarta bestia, terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Interesante esto de los pisotear, porque el Imperio Romano, que es el cuarto de la estatua, tiene pies para pisotear, ¿no? Encaja también en eso. Y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta imagen de los bestia con los 10 cuernos va a aparecer de nuevo en el Apocalipsis, que ya hemos revisado en clases, en capítulos anteriores. Lo pueden buscar en la página de YouTube. Ok, y seguimos, que va a seguir explicando esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores. Y he aquí que este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Esta cuarta bestia es terrible, no la describe, solamente que es terrible, dientes de hierro, destroza, devora, desmenuza, pisotea, ¿sí? 10 cuernos, y de esos 10 cuernos, que después vamos a ver que simbolizan reyes o imperios, o emperadores, o gobiernos o naciones, empieza a salir una pequeñita, un cuerno más pequeño que crece entre ellos y al crecer bota tres de estos. Es decir, de esos 10 reinos quedan 7 y este cuerno crece y se impone sobre todos ellos. Y este cuerno tenía ojos, en otras palabras, miraba a todas partes, estaba muy atento, como ojos de hombre, o sea, que era como un ser humano. Y una boca que hablaba arrogancias. La arrogancia es el orgullo, yo soy más que esto. O sea, alguien que mostraba mucha orgullo, sabiduría humana, ¿no? Ok, cuatro bestias entonces. Y dice, estaba mirando, dice Daniel, estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como lana limpia. O sea, era, digamos, espectacular, ¿no? Vestidura blanca como la nieve. Su trono era como una llama de fuego y sus ruedas, fuego ardiente. Ruedas no son para caminar, son como ruedas que rodean a- al, al- al trono. Este mismo ruedas que rodean al trono lo vemos en otro libro profético que dice cómo es el vehículo de Dios y cómo se sienta Dios en un trono, que ese es otro libro que vamos a estudiar en otro momento. Ok. 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. O sea, procedía de él. O sea, que de este anciano de días salía fuego en enormidad. Fuego, no, o sea, que es una energía y un poder enorme. Salía delante de él. Venía de él y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. Este anciano de días es el Padre, Dios Padre, ¿sí? Eso lo explica también en Apocalipsis y lo vamos a ver dentro de un ratito. El tribunal se sentó. En el Apocalipsis habla de los 24 ancianos. Posiblemente sea ese tribunal. Y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus apóstoles, no os gloriéis que los demonios se os sujetan, gloriaos que vuestro nombre está escrito en los cielos? O sea que hay libros donde se registran nuestros hechos y nuestros nombres. Entonces, yo miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno, ese cuerno solo. Estaba mirando y lo arrogante que era. Miré
y seguí mirando hasta que la bestia, esa cuarta bestia, fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a la llama del fuego. O sea que esa bestia se acabó y nunca más. También a las otras bestias le quitaron su dominio, pero le fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Acá hay dos imágenes. ¿Se acuerdan la estatua? En la estatua, en Daniel 2, la piedra cae en los pies y toda la estatua se desmenuza y es como polvo que se va. Y la piedra empieza a crecer y es un monte que llena toda la tierra. Esa piedra no cortada con mano es el símbolo de Jesús que viene, que destroza todo ese reino por completo, todo ese estatua por completo y se hace todo un nuevo sistema. Cuando pensamos es, cuando Jesús venga, va a haber el milenio. Sí, va a reinar Jesús, vamos a reinar con él. ¿Pero va a estar todo bien? No. En esos 1000 años va a haber gente que va a rehusar seguir a Dios, va a hacer una cosa y al final se van a rebelar. Entonces, se destruye la última bestia, sí, pero las otras tres bestias simbolizan las formas de ver las personas contrarias a Dios. Acuérdense, la estatua es una estatua como el mundo la admira. En cambio, Dios la muestra como bestias que son. Entonces, la bestia, la última, es borrada, pero todavía quedan esas otras cosas humanas por un tiempo, ¿no? Le fue prolongada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Está hablando de bestias. Las bestias no seres humanos, sino son formas de pensar, formas de ver las cosas. Los babilonios la ven de una forma, los griegos de otra, los romanos de otra, los medopersas de otra, los egipcios de otras, los judíos de otras. O sea, ese es como vemos las cosas. Fue por un tiempo. ¿Por qué? Porque está en el corazón del ser humano hasta que no se redime y se entrega por completo a Dios. ¿Ok? Entonces, ya ha habido un juicio parcial. ¿Ok? Eso lo podemos ver en Apocalipsis con más cuidado. Ya está revisado, pueden revisar ahí. 13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Como el hijo del hombre, Jesús, él decía, soy el hijo del hombre, el hijo del hombre. Esta palabra hijo de hombre que se usa acá en Daniel es el que Jesús usaba cuando decía, yo soy el hijo del hombre, ¿no? Si el hijo del hombre viene a ustedes. Él se estaba declarando ese ser especial mencionado en Daniel, cada vez que él decía el Hijo del Hombre. Llegó hasta el anciano de días, el Padre Celestial, y lo presentaron delante de él. No sé, en otras palabras, acá está. Entonces, ahí le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido. Acá hay dos posibilidades. O está hablando ya del juicio final, cuando se acaba todo el mal, o está hablando de ese momento, cuando comienza el milenio, en que Dios le da el imperio sobre la tierra. Su reino no va a ser destruido, va a permanecer, ¿sí? Y su dominio es eterno. Y le sirven, aunque todavía no por completo. ¿Cuál de los dos significados tiene? No lo puedo asegurar 100%. Hay una más pareciera ser ya esta escena correspondiendo al juicio final, pero no podemos asegurarlo. Pero es de todas maneras, les he entregado el reino de parte del Padre a Cristo. ¿Por qué insisto en que hay dos posibilidades? Porque ya en el Apocalipsis menciona que Cristo, cuando ya llega al juicio final, le entrega todo a su Padre de nuevo. O sea, todo el reino que se le ha dado se lo entrega a su Padre, porque ellos son uno solo, pero se lo entrega a su Padre. Y acá está hablando diferente. Entonces, esto pareciera ser él cuando ya viene Jesús a reinar con nosotros por 1000 años. Pareciera, pero bueno, ahí lo dejamos. Lo importante es que van a reinar y va a gobernar, eso es lo más importante, ¿no? En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto y las visiones de mi cabeza me alarmaron. ¿Te imaginas qué iba a entender el pobre? Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Y ahora explica. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. La tradujeron acá como reyes, pero en realidad la palabra sería cuatro imperios, cuatro reinos, ¿no? Que se levantarán en la tierra.
pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. O sea, estos cuatro reinos van a reinar acá en la tierra, ¿sí? Van a tomar, pero luego los santos del Altísimo, que estamos incluidos todos los salvos, vamos a tomar eso y vamos a poseer el reino por los siglos de los siglos. O sea, esas cuatro bestias son momentáneas. Entonces, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Terrible en gran manera, con sus dientes de hierro, sus garras de bronce. Devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, que es lo que estaba mencionado, ¿no? También quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual habían caído tres. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Comenzó chiquito y luego tenía apariencia mayor. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador. Y los vencía. Hizo guerra contra los santos y los vencía. Interesante esto. Algunos hablan que los santos es el pueblo de Israel, pero sabemos que el santo es santificado y es limpiado. ¿Y quién es limpiado? Solamente con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es Cristo. ¿Y cómo somos limpiados? Cuando aceptamos su muerte por nosotros y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Entonces los santos del Altísimo son aquellos salvos que han recibido a Cristo. O sea, la cosa es clarísima ahí. No es los judíos, son los que son santos por que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la explicación que hemos dado en otro momento que cosa significa santo, ¿no? Y llegado el tiempo, va a pasar un tiempo, los santos tomarán posesión del reino. Por eso cuando mucha gente me dice, este, después vamos a ver cómo esto tiene que ver con el anticristo. Entonces el anticristo dice, hace guerra con los santos. Entonces, si los santos ya no estamos acá, ¿cómo va a hacer guerra con los santos? Vamos a ir viendo qué cosa va describiendo y vamos a verlo más claro, ¿no? Ok, entonces habla que ese cuerno va a ser una lucha contra los santos guerra y los vencía, o sea que va a haber algunas derrotas en el mundo físico, pero luego los santos tomarán posesión del reino. Ok, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. ¿Se acuerdan que decía rey? Ahora dice reino, o sea, un imperio, una forma. El imperio no solamente es digamos, Grecia es un imperio mientras dura. Grecia existió, pero luego dejó una cultura griega que se impregnó en la cultura romana. La cultura romana todavía está impregnada en nosotros en muchas cosas también. Pero un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Otra vez dice, a toda la tierra devorará, la trillará y, despedazará. Nosotros pensamos solamente en una guerra física, pero hay una guerra psicológica, hay una guerra económica, hay una guerra emocional, hay una guerra de costumbres, cómo te meten ideas y cómo está pisoteándonos al mundo para que seamos de ese imperio, aunque ya no esté con ese nombre. ¿Mm? En cuanto a los, en cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De qué reino? De la cuarta bestia, o sea, de ese imperio final. En un momento dado se van a levantar 10 reyes. Si es 10 naciones, 10, cada vez que dice reyes, es como pequeños imperios o naciones, ¿eh? Tres, tras ellos se levantará otro. Después de esos 10 que se levanten, es como que una coalición, un equipo, se nota claramente esos 10 reyes. Luego, después de eso se le va a levantar otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a tres reyes. Se notará que va a hacer caer a tres países, reinos, naciones, imperios. ¿Ok? 25. Él hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios, y oprimirá a los santos del Altísimo, que dice que el Señor nos va a arrebatar y no va a haber problemas. ¿Qué dice acá? Va a oprimir a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. Intentará. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es 3 años y medio. Cuando vemos por todas partes, lo vamos a ver una y otra vez también en el libro de Daniel, habla que el periodo
en que le va a ser entregado el poder al anticristo es de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En otra parte habla de 1260 días, que significan 3 años y medio. Un tiempo, tiempo son 2 tiempos, son 3 años y medio. 3 años y medio de gobierno del anticristo, no 7 años. 7 años es un pacto de paz de 7 años que va a ser roto y a partir del momento que es roto son 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Ese es el versículo 23. 26. Pero el tribunal, este que se sentó, se sentará y le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo. Ahí habla del anticristo y habla del falso profeta que hemos revisado en el libro de Apocalipsis, cómo son llevados al lago de fuego. Y luego Satanás es preso por 1000 años y luego suelto y vuelto a presar y al lago de fuego también. 27. Y la realeza, el dominio y de la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Al pueblo de los santos del Altísimo. Santo, la palabra es, no es perfecto, santo es limpiado y purificado por la sangre de Cristo. ¿Ok? Su reino será un reino eterno. En el momento que se ha entregado ese reino, el reino es para siempre. Ya no hay retrocesos, ya no hay pérdidas, no. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Porque todo el mundo ya estamos en lo que queremos ahí, estamos bien conectados con Dios y estamos haciendo el plan, porque es lo mejor que puede haber. Si Dios quiere algo, no lo hace por egoísmo, no lo hace por maldad, lo hace porque nos ama. Entonces hemos aprendido que ese amor es lo que seguimos y lo que nos llena, que lo nos da paz y nos da todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servirlo y vamos a obedecerlo. A los santos del Altísimo y a los otros que también estén eh, viviendo ahí. Ok. Aquí termina el asunto, 28. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, fue un shock. Muy bien. En el siguiente capítulo voy a explicar lo mismo con otros detalles más. Daniel 8. El capítulo anterior fue en el año primero del rey Belsasar. Ahora estamos en el tercer año. Entonces, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente, que había tenido en el año uno y el año 3. O sea, fue una visión que fue posterior. En otras palabras, eh, le vino después, nada más. Dos, cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Tuve esa visión estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía 2 cuernos, pero aunque eran altos y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. El pequeño vino primero, el segundo vino después. Después voy a explicar quién es este carnero y cómo es esa secuencia. Uno más chico se levanta primero y luego el más grande se levanta después. ¿Ok? Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapara de su poder. Él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ok, si iba hacia el oeste, al norte y al sur, significa que viene del este. Después vamos a ver por qué viene del este, ¿no? ¿Ok? Si alguien avanza hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, viene del este. ¿Sí? Y después vamos a ver quién es y cómo sucede esto. Mientras yo estaba considerando esto, veía esa oveja, ese carnero que entraba, barría y toda cosa, he aquí que un macho cabrío venía de la parte del oeste. O sea, el carnero venía del este y el macho cabrío después viene del oeste. Y vamos a ver cómo encaja perfectamente en geografía de todo esto. Venía de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Es un simbolismo que va muy rápido, que no hay nada que lo detenga. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Entre sus ojos un cuerno muy visible. Fue hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba de pie delante del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza.
vi que llegó al carnero, se enfureció contra él, lo golpeó, quebró sus dos cuernos, cada cuerno simbolizaba una parte del imperio, quebró los dos cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. O sea, perdió totalmente. Por tanto, lo derribó a tierra y lo pisoteó. No hubo quien librara al carnero de su poder. Está hablando ahora de el macho cabrío, es el tercer bestia. La segunda, el carnero, es la segunda bestia que se representaba antes, y en la estatua el carnero corresponde al pecho, que los dos hombros, que uno más bajo que el otro, si se acuerdan, representa al oso que se comía tres costillas, y ahora se presenta como un carnero. El macho cabrío era el vientre que hablamos en la estatua, que luego va pasando, ahora pasó a ser el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, y en esto es un macho cabrío. Cada uno es lo mismo, pero con una figura diferente. Ok. La cosa es que el carnero cayó. Muy bien. Entonces, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado. Traendo un imperio que creció rápidamente, destruyó al imperio anterior, lo hizo caer y estaba en su poderío y ¡pum! El cuerno cayó, no el macho cabrío. Miren, ¿ah? Eh, y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles. En otras palabras, cayó ese jefe, ese cuerno representaba un rey, cayó y salieron cuatro. Esto es el imperio helénico, el imperio griego. El anterior era el imperio medo-persa. Medo, más chiquito, persa. Primero llegaron los medos, después los persas, y fue destruido por el imperio griego, que tenía un gran cuerno, que era el emperador número uno, ¿sí? Y de ahí él muere muy joven y se divide el reino en cuatro partes que no eran sus hijos, que eran sus generales. Eso es lo que está describiendo acá. Lo vamos a ver con más detalle todavía. Hacia los cuatro vientos, otros cuernos muy visibles hacia los cuatro vientos del cielo. En otras palabras, en las cuatro direcciones, al sur, al norte, al este y al oeste. Que eso es lo que pasó con el imperio griego, que se dividió en cuatro partes en esa forma, ¿no? Uno al norte, uno al este, uno al oeste y uno al sur. Ok. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. O sea, después salió un cuerno pequeño. Ese es el cuerno que estaba hablando pequeño antes, que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Cuando estudiamos el mapa, los cuatro imperios que salieron del imperio griego, para que crezca hacia el sur, ¿no es cierto? Como dice acá, que crezca hacia el este y hacia la tierra gloriosa, tiene que estar al oeste y al norte. Y hay uno solo de esos cuatro reinos que salieron del imperio griego que puede cumplir esta profecía. Eso lo vamos a hablar después, pero hay una sola posibilidad. Y acordémonos también cuando hablaba de la bestia que venía del este, ¿no? Venía hacia el oeste, hacia el norte, del sur, era el imperio medo-persa. Y el imperio que venía, la bestia que venía del oeste hacia el este, era el imperio griego, que es exactamente, el imperio persa avanzó hacia el oeste y el imperio griego avanzó hacia el este. Y el imperio griego fue el que hizo caer al imperio persa. Cada detallito encaja perfectamente en historia, en tiempo y en detalle. Ok. Pero este cuarto pequeño no está hablando de ese momento. El cuarto pequeño es el anticristo que va a venir después, que todavía no se entiende acá, pero es la explicación que vamos a ver conforme seguimos avanzando en el libro. Que creció mucho al sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. El anticristo, ¿por quién está dirigido? Por Satanás. Satanás, que hizo caer a un tercio de las estrellas del cielo, o sea, el simbolismo de los ángeles. Acá está explicando que esa viene de esa misma línea, ¿ya? Se engrandeció contra el jefe del ejército. O sea, como diciendo, yo soy más que tú, Dios, o igual que tú.
se engrandeció contra el jefe del ejército. Nunca ha dicho, perdón, me equivoqué al enseñar acá. No dice yo soy más que Dios, no. La Biblia dice, yo lo quería ser semejante a Dios. ¿Por qué siendo más grande que Él? Porque Dios es tan grande, es todo, que no se puede ser más que Él ya. Entonces el diablo sabe que no se puede ser más que Él, pero Él quería ser semejante a Él, porque sabía que no podía ser más, era imposible. ¿No? Entonces por eso que se engrandeció contra el jefe del ejército, contra Dios. Por el cuerno pequeño, fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Hay gente que dice que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el santuario, el templo judío, y, este, y obviamente ya no se pudo hacer más sacrificio. Pero ahí no encaja porque, vamos a leer después, para el continuo sacrificio se coloca una imagen y luego después se destruye el santuario. Entonces no es esta imagen que está dando acá. Esto está hablando de una secuencia que va a venir después, ¿ok? Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Aunque, en estricto, también cuando fue el año 70 fue destruido el santuario y fue quitado el continuo sacrificio. O sea, como diciendo, esto es un cumplimiento parcial. Después lo vamos a hacer el cumplimiento total. 12. Por medio de la rebelión, o sea, se rebeló contra Dios, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Él echó por tierra la verdad. Cuando leamos bien claro, es que el anticristo se declara como Dios para que lo adoren como Dios. Echó por tierra la verdad. Dios no es verdad, yo soy verdad. Echó por tierra Dios y paró el continuo sacrificio. ¿Mm? Continuo sacrificio, por si acaso, es que los judíos tenían la obligación de todas las mañanas, apenas salía el sol, matar a sacrificar un cordero y al ponerse el sol también sacrificaron otro cordero. Todos los días tenían que hacer eso, aparte de otros sacrificios, pero ese era el continuo sacrificio. Uno al salir el sol y uno al ponerse el sol. Eso era como la obligación número uno, sí o sí. Eso era el continuo sacrificio. Entonces, el continuo sacrificio, al quitar a los sacerdotes o quitarlo, quitas el continuo sacrificio, ¿no? Y eso es, y aparte, se declara como Dios, dice después, vamos a verlo eso. Entonces, 13. Oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba. Está hablando en el cielo, está hablando Daniel ahora. ¿Hasta cuándo será solo visión? O será, en la otra traducción dice, ¿hasta cuándo será esto del sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y serán pisoteados el santuario y el ejército? O sea, ¿hasta cuándo? Y este santo le responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado. Ok, en este momento, ¿qué vemos? En el año 70 entraron y paró el continuo sacrificio, pero el santuario fue destruido. Y de ahí no hubo nada más. Y no fueron 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas hay que dividir, son 2300 días, hay que dividirlo entre 360 porque 360 es el número de días por año judío, como se explicaba en esa época. Y eso corresponde a un periodo de más o menos, eh, ahorita no me acuerdo el número exacto, pero es como 5,8 años aproximadamente. Y eso correspondería a dos cosas, que lo vamos a explicar en otro momento. La duración del continuo sacrificio final y los 3 años y medio, los 1260 días que le corresponde al anticristo gobernar. 3 años y medio, 1260 días, exacto. Ahora, si hay un pacto de paz para reconstruir el templo, ¿sí? El pacto es de 7 años. ¿Cuánto toma desde que hacen el pacto hasta que se reconstruye el templo? ¿Ok? Y dice que a la mitad del pacto, no a la mitad de 3 años y medio de estar el sacrificio, se va a romper, no, sino a la mitad del pacto de paz. Es que haces un pacto y no se va a construir todo en un día, ni en dos, ni en un mes. Toma un tiempo hacer una construcción de un edificio de ese tipo, con todos los detalles judíos que tienen que haber. Entonces, esos 2300 tardes y mañanas nos están diciendo cuánto va a durar el continuo sacrificio que se vuelve a imponer, más los 3 años y medio del gobierno del anticristo, que se llama la gran tribulación. Si hacemos los números, que lo vamos a ver después, vamos a ver claramente cuánto tiempo es.
y que encaja perfectamente un tiempo para reconstruir el templo, el continuo sacrificio, se anula el continuo sacrificio, se pone la señal del profeta, que va a hablar el profeta Daniel dentro de poquito. ¿Sí? Ok. Y luego el santuario será restaurado. Cuando fue destruido el anterior, el santuario no fue restaurado, quedó destruido por hasta ahora, son del año 70 ahora, son, mm, estamos en el año 25, 1900 y tantos años, ¿no es cierto? Ok, entonces seguimos leyendo. Sucedió, versículo 15, que estando yo, Daniel, meditando en la visión y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso en pie delante de mí. En la otra traducción dice el hijo de hombre. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai que gritó diciendo, Gabriel, explica a ese la visión. Este hijo de hombre, o este hombre, le dice a Gabriel, ¿cómo se llama? Al ángel Gabriel, al arcángel Gabriel, le dice, explica a este la visión. Gabriel es el que anuncia luego la venida de Cristo, acuérdense. Este no es Miguel, este es Gabriel. Entonces es alguien con autoridad. ¿Y quién que está con autoridad por encima de los arcángeles? Dios, pues. ¿Y quién es este hijo de hombre o esta imagen de hombre? Es el simbolismo de Cristo que está ordenando a Gabriel que le explica a Daniel la visión. ¿Ok? 17. Luego vino cerca de donde yo estaba. Luego significa inmediatamente, no después, sino inmediatamente. Vino cerca de donde yo estaba y cuando llegó me atemoricé y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, Gabriel, comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin, no con las cosas intermedias, con el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, casi adormecido en tierra sobre mi rostro. Perdón, cuando él hablaba conmigo, caí adormecido en tierra sobre mi rostro. Pero él me tocó y me puso en pie, o sea, como le dio energía. Y me dijo, he aquí que yo te mostraré lo que ha de venir al final de la indignación, al final de la ira de Dios. Porque el final será en el tiempo señalado. O sea, cada cosa tiene sus tiempos exactos. 2300 tardes y mañanas, 1260 días que se lee en otra parte, los tiempo y medios tiempo que hemos leído también ahora, cada tiene un tiempo señalado. Ok. 20. Y ahora explica lo carnero otro. En cuanto al carnero que has visto que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Primero, acuérdense, primero creció el chiquito y luego el grande. Media era un imperio más chiquito y Persa mucho más grande. El macho cabrío es el rey de Grecia. Todavía no existía en ese momento. Es un reino futuro. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el primer rey de Grecia como imperio, porque había en Grecia diferentes reinos y diferentes reyes. Pero el que unió todo fue el primer rey de Grecia. El primer, como decir, como emperador, no le llaman emperador, pero el primer rey de Grecia. ¿Ok? Entonces, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el primer rey. El cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido cuatro cuernos, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación. Que eso fue lo que pasó exactamente con el imperio griego. ¿No? Pero no con la fuerza de él. El primer imperio, Alejandro Magno, fue devastador. Era una conquista impresionante. Los otros cuatro reinos que siguieron no tuvieron la fuerza para nada de Alejandro. Fue con mucho menos poder. ¿Encaja? ¿No? La profecía. Muy bien. 23. Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas. Acuérdense que está hablando del tiempo del fin. No está hablando de los romanos que siguen después. Ya se saltó hasta el tiempo del fin. Su poder se incrementará, pero no por su propio poder. Él causará gran ruina y prosperará. Actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hay gente que interpreta eso y lo que hay profecías parcialmente cumplidas, por decirte que se levanta un emperador, un príncipe que destruye la ciudad del santuario, que lo hemos visto antes también, y que destruye Jerusalén, y luego ese príncipe pasa a ser un emperador, que es el general Tito, que pasa de príncipe a emperador.
y que destruye el pueblo de Israel. Esos son lo que se llaman cumplimientos parciales o intermedios. Pero como dice esto del tiempo del fin, todavía falta mucho más. Ok, seguimos. Instruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Pero está hablando del tiempo del fin, ojo. Con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño y su corazón se engrandecerá. Se cree la última chupada del mango, como decimos acá en el Perú. Por sorpresa, destruirá a muchos. Por sorpresa, o sea, no se lo esperaban. Comienza como alguien que habla muy bien, que habla de paz, que habla de, ¿no? Tranquilidad. Por eso dice, cuando hablen de paz y tranquilidad, ahí viene el problema. Entonces va a engañar a muchos por su sagacidad. Por sorpresa destruirá a muchos. Contra el príncipe de los príncipes se levantará. O sea, yo lo que tengo es esta lucha contra Dios, contra Cristo, ¿no? Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El que lo quebranta es cuando viene Cristo y pone los pies sobre el monte de los olivos, dice la Biblia, se parte en dos. En ese momento toma todo eso, el anticristo y el falso profeta son llevados al lago de fuego, ¿no? En ese momento, no con mano humana. 26. La visión de la tarde y de la mañana que ha sido declarada es verídica, que significa los 2300 tardes y mañanas. Guarda tu visión porque es para muchos días. En otras palabras, apunta a esto porque esto es para el futuro. Lo van a entender después, no ahora. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera. Ahí hemos terminado este capítulo. Después vamos a ver el capítulo 9 y 10. Explica un poco mejor todo eso. No quiero adelantarme tanto, pero entendiendo hasta ahora que está hablando de que hay cuatro bestias, correcto, que están en el mar del ser humano, de todas las naciones, y cuatro reinos que son lo que hemos visto también en la estatua, que era Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma con la continuación hasta ahora, y de la zona donde es Roma, de donde era la última bestia, va a salir en el momento final 10 reinos, 10 imperios, 10 reyes. De esos 10 va a salir uno más que va a hacer caer a 3 de esos reyes y ese se va a engrandecer, va a engañar, va a entrar por sorpresa, va a entrar, como decir, un pacto de paz, pero lo va a agarrar por sorpresa a todos, ¿sí? Y también ha anunciado aquí cada uno de esos imperios. También anunció cómo va a ser el Medo Persa, quién lo va a destruir el Medo Persa, que es el imperio griego, que ese imperio griego se va a durar intenso por poco tiempo, luego se divide en cuatro, pero también habla de que, a ver, de esos cuatro, de esos cuatro griegos, de la zona, uno de esos cuatro griegos, va a venir también el anticristo. También habla que va a salir del Imperio Romano, de una de las partes que es el Imperio Romano, pero acá coincide y hace detalle con el Imperio griego, una zona que corresponde a que puede ir hacia el sur, hacia el este y hacia la Tierra Gloriosa. Acá estoy suponiendo, por favor, el pueblo turco, Turquía, es parte de ese Imperio Romano y justo está en esa posición exacta. ¿Será eso? No lo sé. Gente que supone, porque ese es el que está justo de parte del Imperio Romano, el Imperio griego, perdón, que corresponde a que pueden hacer ese movimiento estratégico y que de ahí venga el anticristo, no necesariamente de ahí. Otros hablan que viene de más arriba, que viene de la zona de Rusia, que de esa zona va a tomar hacia el sur, hacia el este y hacia la Tierra Gloriosa, que encajaría también perfectamente todo lo que está al norte, pero como acá dice la palabra que viene de algo que ha estado en el imperio griego, el ruso no estaba parte del imperio griego. Pero nuevamente, como me gusta enseñar siempre, es conforme va pasando los días y los tiempos, se nos va aclarando el panorama. La profecía cumplida es cuando lo vemos, mira, eso es exactamente lo que decía y la entendemos. Pero después hay algunas que todavía están por cumplir. Entonces nos explicaron cuáles es, que era el imperio griego, que era el imperio, ¿cómo se llama? Medo-persa. Y se entendió perfecto, lo ya está explicado acá, no necesitamos elucubrar nada. Pero nos han dicho que va a haber algo muy fuerte y va a afectar a todos el mundo. Y vamos a poder verlo. Pero ¿para qué nos avisa esto? Para que estemos alertas. Y pues vamos a ver, cuando sigamos la clase, cómo vamos a estar alerta para estar protegidos y que el Señor ha prometido, está en el Apocalipsis, que a la mujer
la iglesia, le da águilas y la protege por tiempo, tiempos y medio tiempo, que son los 3 años y medio del el reinado final del anticristo, y que va a estar protegidos por él. Que van a haber algunos que van a sufrir parte de la ira y la persecución por el anticristo, pero gran parte de la iglesia va a estar sumamente protegida por el Señor, que ya está anunciado. Vamos a seguir avanzando en el libro de Daniel en la siguiente semana. Muchísimas gracias por estar en esta clase. Que Dios los bendiga, los guarde y haga de ustedes bendición.